qué tenemos necesidad y tú eres capaz de suplirla, Señor. Así que hoy pedimos tu bondad y tu presencia en los hogares de mis hermanos. Aquel que no tiene trabajo, Señor, suple un trabajo en el nombre de Jesús. Aquel que esté enfermo, en el nombre de Jesús, trae sanidad y trae, Padre, todas las bendiciones y promesas que tú tienes del cielo en cada hogar de mi familia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden pasar, hermanos? Y bueno, nos ponemos de pie un ratito más para darle la bienvenida a nuestro pastor y damos gracias a Dios por su vida. Un aplauso más fuerte para el Señor, porque no es para el pastor. Amén, amén. Extiende tu mano, ahí donde estás, extiende tu mano y vamos a orar por nuestro pastor. Jesús, gracias porque has sido bueno con él, Padre. Hoy pedimos, Señor, fortaleza a su vida, Señor. Pedimos que todas sus cargas, Padre, tú las tomes en tus manos, Padre. Señor, que la llenura de tu presencia esté en su vida, que la palabra que hoy tienes para tu pueblo, Señor, por medio de él, sea implantada en el corazón, que traiga dirección, que traiga gozo, que traiga paz y traiga un reto para nuestra iglesia, en el nombre precioso de tu Hijo amado, amén y amén. Santo en estos días como pastores, cada que traemos un ministerio, antes de que se siente, permítame tantito nada más así de pie, por favor, escuchamos al Espíritu Santo y yo se los dije en la semana a algunos, cada que traemos un ministerio no es porque sean nuestros amigos, sino porque sabemos que la iglesia necesita vitaminarse. Y el próximo sábado van a estar con nosotros los pastores. En la semana yo les decía, miren amados, yo podía haber hecho una convocación para la ciudad y que el pastor hubiera estado para predicarle a los jóvenes. Pero en realidad Dios me dijo que no, que tenía que ver esto con la iglesia. Porque para esto trajimos este ministerio. Para que usted disfrute de lo que Dios le va a hablar a través de los pastores Cintia y Bernardo, que van a estar con nosotros. La verdad son una bendición a donde quiera que ellos están y ustedes van a escuchar entonces matrimonios. Yo sí te sugiero una cosa, mi manera de pastorearte es darte herramientas y una herramienta es que vengas y escuches un matrimonio y a un par de personas que son uno solo
que realmente te pueden entender, y esta conferencia va a ser precisamente para matrimonios, así es que vengan, les animo. ¿Sale? Pastor, es muy caro, sale más caro un divorcio. Y te sientas a comer tacos y los tacos están más caros. Si por alguna razón no tienes para esto, házmelo saber. De verdad te los digo con todo mi corazón. A ver cómo le hacemos, pero tú acércate y pastor, estoy gastado en esto y yo te puedo ayudar, ¿vale? Pero me encantaría que aprovecháramos este próximo sábado a las 7 de la noche la cena de matrimonios. Acérquense con Víctor, y si ustedes no tienen para esta cena y quieren venir, acércate conmigo. Ya le diré a Víctor, ya me pondré de acuerdo yo con él, pero es muy importante, ¿está bien? Dentro de 8 días va a estar con nosotros en las 3 sedes, va a estar aquí en Zapata, va a estar en Oriente, y nos lo vamos a llevar a Querétaro y de ahí hasta Zacatecas. No es cierto, yo me lo quiero llevar a todos lados, no, pero vamos a estar en Querétaro también, así es que de verdad aprovechenlo, por favor, no considere no faltar, venga, es una inversión de parte de Dios para usted, ¿sale? Dile al que está a tu lado, Dios quiere invertir en tu vida, dile. Ahora dale un pellizco, dile, esto es para que no se te olvide, ¿ya? Muy bien, Dios los bendiga, siéntense por favor, vamos a escuchar la palabra, por favor. Gracias por todos aquellos que estuvimos en el grito mexicano en Oriente, Ajúa, ¿verdad? Hubo de todo, estuvieron los honores, sí, por supuesto. Lo más bonito también que vimos fue el Colegio Vida y Cultura participando. Qué bonito se ven nuestros niños, vestiditos, guapos, bien portados, ¿verdad que sí? La verdad, a eso apuntamos. Usted va a ver mucho más cosas y la participación del ministerio que tiene que ver con la escuela, que es Vida y Cultura. De verdad, gracias por estar orando. Sigamos orando y usted ayúdenos a seguir promocionando el colegio. ¿Sale? Muy bien, abra su Biblia por favor, y antes de que abra su Biblia, le quiero dar, bueno ahí si usted hace notas, quiero presentarle en pantalla el título de lo que vamos a hablar el día de hoy, los medios de Dios. Los medios de Dios, recursos en las transiciones. ¿Por qué quise hablar esto? Todos los seres humanos hemos vivido transiciones difíciles y complicadas. Si tú no quieres avanzar en el tiempo, el mismo tiempo te empuja hacia las situaciones. Y una de las cosas que creo que el Señor quiere de su iglesia, es que cada transición y cada etapa de nuestra vida vamos a tener los medios suficientes. Hay veces que nosotros nos enfocamos en pedirle a Dios ciertos objetos o ciertas señales para que se cumplan y estemos seguros de tomar decisiones. Hay veces que los recursos de Dios no son como tú los pides. Hay veces que los recursos de Dios son totalmente distintos. Le voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, hemos estado orando por la vida de mi madre. Hemos orado por un milagro. Hemos orado para que Dios nos ayude. Y yo quiero agradecerles y aprovechar. Gracias por estar orando por mi mamá. Ella está estable, está fortalecida. Y aunque el panorama y el diagnóstico no es el que queríamos, Dios está usando otros medios. Desde mi punto de vista, a mí me gustaría ver otra cosa, pero Dios ha diseñado otra cosa y está usando otro medio. Y el medio es que no estamos viendo quizás un milagro en su pie, pero estamos viendo una fortaleza y una salvación profunda en cosas en el interior del corazón de mi mamá. Entonces, ¿qué preferimos de repente? ¿Un milagro o una salvación profunda en tu alma, donde quizás el cuerpo es algo y a todo mundo nos gustaría estar bien? Pero ¿qué pasa cuando no sucede por los medios que tú estás buscando y Dios de repente dice, usaré los míos para bendecirte? Hay veces que en las transiciones estamos desesperados pensando que Dios no está con nosotros porque no llega tal y cual lo pedimos. No siempre Dios usa tus medios para poder bendecirte. Él usará los suyos. Él usará los suyos. Y no te decepciones de Dios. Al contrario, Dios es soberano y no se equivoca en lo que ha decidido contigo. Pastor, pero me afecta. A todo mundo nos puede afectar.
pero las transiciones requieren de cambios específicos donde Dios se va a glorificar a pesar de lo que esté pasando. Diga conmigo, Dios se va a glorificar a pesar de lo que está pasando. ¿Cuáles son los enemigos de las transiciones? Los enumeramos otra vez, los leemos, aparecen en pantalla y vamos a ver cuáles son esos enemigos de las transiciones. Número 1, los enemigos de las transiciones. Número 1 es la comodidad. A veces preferimos estar cómodos, pero no felices. Hace 8 días hablamos acerca de este punto. Jesús era un hombre que iba a la cruz, que pagó el precio, y quizás no hubo comodidad porque un día se le acercó un hombre y le dijo: Jesús, quiero seguirte. Y lo primero que Jesús les dice: yo no vivo cómodo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quieres pagar el precio en la vida? Tienes que renunciar a tu comodidad, porque aquellos que abren brecha, aquellos que avanzan, aquellos que se dedican a romper maldiciones, van a vivir el momento más incómodo de su vida por pagar el precio. Jesús era una persona incómoda pero feliz. Jesús vivió incomodidad pero estaba feliz con su llamado. No lo alteró en ningún momento. Él sabía, hablaba de su muerte, hablaba de su crucifixión, pero nunca habló con temor, nunca habló queriéndose zafar del destino que le esperaba y del precio. Una persona que vive una transición, lo primero que entiende para quitar el peso es que no esperes comodidad si estás viviendo en una transición, en un cambio. No esperes comodidad. Normalmente no va a ser así, pero en una transición Dios puede poner todos los medios necesarios para que tú estés contento, aunque no estés cómodo. ¿Están aquí conmigo? ¿Se puede algo así? Por supuesto. Ahorita estamos nosotros como familia Zárate, estamos viendo la transición por la que Dios nos está llevando en cuestiones personales de nuestra familia y a nuestra mamá. Estamos en un momento incómodo, pero estamos felices de poder estar más en contacto nosotros como hermanos. Algo tiene que pasar. ¿Están aquí conmigo? Y como nunca antes mis hermanos están orando por cosas. Hace rato platicaba con Eri y también Eri me decía: pastor, mi familia está pasando por cosas en las que estamos incómodos, pero algo está sucediendo de parte de Dios también. Así es, muchas veces estás en peligro, estás incómodo, pero en realidad algo de Dios está sucediendo para que cambie el ambiente, y entonces Dios es proveedor de gozo y de paz en medio de esto. ¿Están aquí conmigo? Vamos a enumerarlas, leerlas. Dice la Escritura, dice aquí, los enemigos de las transiciones es, número 1, la comodidad. No estoy acostumbrado a hacerlo así. Rompemos costumbres. Número 2, resistencia. No deseo cambiar. Estoy bien con lo que sé, con lo que tengo. Eso nos pasa muy seguido a los mexicanos. Nos gusta siempre resistirnos a aquello que nos produce un cambio. Algo que te altera, inmediatamente te hace enojar. ¿A cuánto les ha pasado esas cosas? Que algo que altera, tú te resistes e inmediatamente nos hace enojar. ¿A cuánto les ha pasado? Levanten su mano. Muy bien, pues somos del mismo bando, entonces estamos en lo mismo. Número 3, a veces es la pereza también la que nos hace resistirnos. Número 4, predisposición. Decimos: no, nada va a cambiar. Esos son los enemigos de las transiciones. Pero no puedes dar por sentado algo que no has intentado. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la resistencia al cambio, al avance o a la transición. ¿Por qué no resistimos? Yo quiero pedirte que anotes ahí en tu libreta, los que hacen apuntes: no deseo cambiar. Hazte esta pregunta: ¿por qué razón nos resistimos a cambiar o a vivir una transición? ¿Por qué? ¿Por qué me resisto? Y ahorita le voy a dar algunos aspectos importantes. Normalmente los factores pueden ser distintos.
Uno de ellos es porque estamos sometidos o esclavizados a las emociones que rodean cada etapa con la que construimos nuestras relaciones o los puntos donde exige un cambio. Por ejemplo, no queremos el cambio y nos resistimos al cambio porque decimos, me costó mucho trabajo conseguir una relación como la que tengo. Nos resistimos porque estamos totalmente consumidos o esclavizados a lo que entregamos a una situación. Nos cuesta trabajo. Te sometiste emocionalmente, pagaste el precio, y cuando ese punto ya te está pidiendo un cambio, no estoy diciendo que tienes que cambiar de esposa, te estoy diciendo que tienes que madurar. Hay veces que la gente prefiere el matrimonio, prefiere quedarse como está y se resiste al avance o a la madurez, porque invertiste demasiadas emociones para que la relación fuera estable. Hay transiciones matrimoniales que te van a pedir cambios, donde el hombre a veces está sujeto a la esposa en lugar de que sea al revés. Esto se ha dado muy seguido. Es que a mí me conviene decirle que sí a todo para que no me moleste. Eso está mal. Y llegó el tiempo donde Dios te dice, hey, hombre, es importante que tú dejes la comodidad de no tomar decisiones. Es importante que las esposas entren en una transición en el que cedan el lugar para que los hombres avancen. Dios nos pide transiciones en el matrimonio, madurez, crecimiento, avance. Ahorita vivimos en una sociedad y en una cultura donde los hombres nos escondemos, solemos escondernos detrás de las esposas para que ellas tomen las decisiones. A eso me refiero. Porque vivimos con la cultura de pensar, no quiero pelear, voy a hacer lo que ella me dice. Y no quiero hacer mucho énfasis en esto, pero ¿por qué nos resistimos? Porque calculamos las inversiones que hemos hecho para lograr lo que tenemos ahora. Otro ejemplo podría ser, no quiero cambiar o me resisto al cambio porque mi trabajo me costó. Me costó demasiado llegar a la empresa, al obtener el dinero para conservarlo, me resisto al cambio. Inviertes demasiado tiempo, fuerzas, dedicación, espiritualidad y terminas cansado y consumido porque Dios te está diciendo, si realmente me has puesto en las manos la empresa, el trabajo que tú me has dado, entonces tienes que entrar en una transición donde realmente confías en que yo te voy a dar la sabiduría y yo te voy a ayudar en los planes que tienes de tu negocio. Pero es importante tu vida espiritual. Y nosotros hacemos al revés, le dedicamos más tiempo para hacer crecer el negocio, le dedicamos más tiempo para hacer crecer las inversiones. Estamos trabajando y consumiendo energía sin sabiduría. Dios es proveedor. Por eso es que quiero unir algo que el Señor puso en mi corazón. Es más importante estar con Dios que hacer algo. Eso lo estamos viendo en Palabra Fresca en un libro de Peter Escasero. Es más importante estar que hacer. Ya los que van a Palabra Fresca saben de lo que estoy hablando. Ahorita te voy a enseñar por qué es importante estar con Dios. Me resisto al cambio porque he invertido demasiado mi vida en lo que he hecho. He invertido demasiado en mi trabajo, he invertido demasiado. Entonces no estoy dispuesto al cambio ni al avance porque mis inversiones humanas, espirituales y a veces hasta conyugales y familiares han pagado el precio para que te vaya bien. Vivimos en una cultura donde la gente ama más la empresa que a su familia. Porque es el lugar donde más inviertes tiempo.
Debería de ser al revés. ¿Estamos aquí? ¿Me resisto al cambio? ¿O me resisto porque mis emociones y mi vida está plasmada y estoy sujeto? Le entregaste todo a aquello a lo que no estás dispuesto a cambiar. A eso nos referimos. Porque uno de los factores de los cuales por qué nos resistimos es porque hemos invertido demasiado en mi carrera, en mi novio, en mi novia. ¿Por qué no puedes dejar al novio o la novia en el caso de los que andan a escondidas con novios o novias, o de los que deliberadamente tú tienes una novia que ya es bien tóxica tu relación y te cuesta trabajo dejar? Pues precisamente no lo has dejado, ya hay un lazo espiritual, y más si hubo sexo en esa relación, pues es obvio que prácticamente estás bien enlazado con esa persona. Y va a requerir de tiempo renunciar a eso. Y te va a costar lágrimas, porque no fue el Dios. Siempre decimos, ¿por qué me dejaste, Dios, hacer esto? Y Dios dice, no, Señor, usted decidió hacerlo porque usted tiene libre voluntad de hacerlo. O cuando le preguntaste, Señor, ¿estás de acuerdo con esta relación? Sí, yo vi una paloma blanca que le cayó al tipo, ¿no? Y tú vas a decir, no es cierto. ¿Qué paloma blanca ni qué nada? ¿Te gustó? Queremos ser místicos a veces. Tomar en cuenta nuestras emociones es hacer contacto con ellas. Si tú me dices, no puedo tomar decisiones sin tener contacto con mis emociones, por supuesto que las emociones son importantes para tomar decisiones. Entrar en contacto con tus emociones es importante. Tomar en cuenta nuestras emociones y hacer contacto con ellas es muy importante, ya que las emociones tienen una función: allanar, emparejar el piso donde no lo hay, siempre y cuando las emociones estén sanas. ¿Están aquí conmigo? Las emociones tienen una función. Si tú involucras tus emociones en tu negocio, en tu matrimonio, y te están pidiendo transición, pero de repente no te está yendo bien en eso, significa, y si tú eres una persona madura y sana, las emociones te ponen un suelo parejo. Las emociones son importantes para tomar decisiones siempre y cuando estén sanas. Si no, te vuelve un caos. Fíjense lo que escribió Sebastián Palermo. Tomar en cuenta nuestras emociones es hacer contacto con ellas, ya que ellas hayan Cuando vas a tomar una decisión de avance o de transición basada en tus emociones sanas, vas a prosperar. Pero si tomas una decisión basada en tus emociones destructivas, es obviamente que te van a estorbar en el proceso. ¿Por qué? Porque es obvio, estando herido no puedes avanzar. Por eso es que aunque más forces una transición, pero tú estando herido, por eso es muy importante, amados. Vuelvo a decir, las emociones pueden allanarnos el camino o poner tropiezos en el camino. Por eso cuando la gente viene a Cristo, lo primero que se le sugiere es que no te conviertas en una persona que solo viene cada 8 días, sino que le dediques tiempo a tu sanidad emocional, que le dediques tiempo a tu sanidad espiritual, que le dediques tiempo, que no esperes resultados simplemente porque viniste, oraste 2 veces y
2 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, eso no funciona, amado. Tú necesitas algo, un trabajo interno de parte del Espíritu Santo. Por eso es muy importante saber estar con Dios antes que hacer algo de parte de Dios. ¿Están aquí conmigo? Miren, le voy a poner un ejemplo de las emociones cuando están. Hay una diferencia entre las emociones que sirven, las que son perturbadoras y las que no. Por ejemplo, no es lo mismo estar triste que deprimido. La primera, la tristeza, está asociada con una conducta de protección. Cuando tú estás triste, inmediatamente esto es una conducta de protección. La tristeza nos ayuda a reflexionar para protegerte, pero la depresión no. La depresión te lleva al suicidio. Hay una diferencia entre estas dos cosas. Una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. Cuando tú estás triste, puede venir una convicción, y hay 2 tipos de tristeza de las que habla la Biblia. La tristeza que te lleva a la convicción de pecado y al arrepentimiento, y la tristeza del diablo que te lleva a la depresión y al suicidio. Por eso hay que aprender a distinguir cuál es tu estado actual. ¿Estás triste? Resuélvelo con Dios. ¿Estás deprimido? Resuélvelo con Dios, pero también necesitas ir a ver a un médico. Necesitas también terapias. Ay, pero Dios también usa la ciencia. Dios también usa los doctores. ¿Están aquí conmigo? Por eso si últimamente ves bolas blancas y rojas, amado, ya preocúpate, vete a ver un médico, por favor. Sobre todo si eres tendencioso a ser una persona deprimente. ¿Cuántos han estado deprimidos? Levanten su mano. ¿Qué es la enfermedad del día de la actual? Es horrible estar deprimido, amados. ¿Por qué estoy hablando esto? Por aquellas cosas que nos cuestan. ¿Por qué te estás resistiendo al cambio o a la transición? ¿Tu tristeza te está llevando a alejarte de las personas en lugar de acercarte más a Dios? Eso se llama depresión y necesitas ayuda. ¿Están aquí conmigo? ¿Qué de espiritual tiene esto? Mucho porque la gente no entiende en qué etapa está de su vida. Ahora la depresión no siempre estás triste, puedes estar dormido cada ratito. No estás triste, simplemente no quieres ver a nadie, te cierras a la gente, tu esposa, tu esposo te dice, vamos a tal lugar, tú dices, no tengo ganas de nada. Llegas y te acuestas, te duermes y no quieres saber de nada ni de nadie, porque ese es tu alivio. Algo te está pasando y eso no es normal. También tienes que cuidar tu corazón. ¿Están aquí conmigo? Ahora, mientras nosotros estemos resistiéndonos al cambio, hay cosas pendientes personales en el propósito de Dios que estamos dejando al lado. Se te puede ir la vida. ¿Qué de aquellas cosas que estás dejando pendientes por estar ocupado? Porque esa es la preocupación actual. La iglesia no está entendiendo la transición. Y en esta transición, Dios te quiere enseñar a pelear tus batallas a través de sus medios. Dios te quiere enseñar a pelear tus batallas a través de sus medios. Me encantaría que esto me hubieran dicho a mí antes. Y yo veo, por ejemplo, desde aquí puedo verlos a todos, amados. Veo quién se está durmiendo, veo quién no le importa lo que estoy hablando, pero me enfoco en aquellos que están escuchando esto. Te lo pido por favor, tus generaciones te lo van a agradecer. La iglesia no puede seguir en el estado que está. Por eso es que hoy te vengo a decir esto de parte de Dios, para que tú puedas salir de tus transiciones librado, sin ninguna objeción, sin ningún retroceso. Es muy importante saber estar con Dios. Vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 4 versículo 18. Vamos a entenderlo de esta manera. Jesús
entendió en su vida que era una conexión entre el cielo y la tierra. Hay cosas que solamente pasan cuando tú sabes estar con Él y con su palabra. Dice la Escritura en Lucas capítulo 4 versículo 18, Jesús dijo algo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por favor, ponga atención en estos versículos. Estos versículos nos hablan del propósito personal de cada persona. Jesús entendió que en la Escritura saber estar con Él, saber estar con Dios te lleva al propósito de la vida. El mismo Cristo tuvo que entender la Escritura y pasar tiempo con el Padre para comprender su propósito y el por qué estaba aquí. Y estos versículos, vamos a leerlos, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 21, me encanta, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús? Esto habla de mí. Este es mi propósito. Mi conexión con el Padre me da propósito. Saber estar con Él hace que yo viva transiciones peligrosas, pero ninguna de ellas me detiene. ¿Por qué? Porque mi propósito va más allá de lo que siento. Jesús no tuvo tiempo a la depresión ni a todas estas cosas, a oponerse al Padre por saber estar con Él. El recurso del Padre siempre va a ser su gracia y su palabra. El recurso del Padre es su aliento mismo, en la presencia de Él mismo. Cuando tú sabes estar con Él, Jesús es proveedor de fortaleza. Jesús es proveedor de la gracia que sustenta la vida. Jesús es proveedor de la gracia que sustenta la vida. Saber estar con Dios no es decir palabras. Saber estar con Dios es que se desprenda de Dios lo que tú necesitas en el momento, y partimos de la gracia y de la plenitud para poder vivir todos los días. Si tú estuviste con Dios en la mañana pero no sentiste plenitud, te diría: no estuviste con Él. Estuviste con tus problemas, estuviste con tus quejas, estuviste con todas las cosas de las que tú dices: es que esto no puedo, o estuviste con tus quejas. Pero si de ese lugar saliste fortalecido, en la presencia de Dios se desprende la gracia del Padre. Déjenme explicarles un poco acerca de esto. En la tierra no va a pasar nada si no sabemos estar en la presencia de Dios. En tu empresa no va a pasar nada si no sabes estar en la presencia de Dios. En tu matrimonio no va a pasar nada si tú no sabes estar en la presencia de Dios. Si tú como hombre, en tu vida como hombre, como mujer, como joven, no va a pasar nada si no sabes estar en la presencia de Dios. Te vas a quedar como una persona que ves que muchos triunfan, muchos crecen. Éxito según el cielo no es que la gente tenga más dinero. Éxito según el cielo es que todos los días se cumpla algo de Dios en tu vida. Y Jesús dijo esto: ya está pasando, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo siento, lo palpo. Y le voy a dar una definición de acuerdo a lo que yo entendí. Estar con Él es hacer algo antes. Estar con Él antes que hacer son de las cosas más determinantes. Por ejemplo, ¿me puedes poner el versículo, por favor, para irlo de... Le puse un énfasis en este versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué significa esto en mi definición y mi énfasis propio? Me ha dado el propósito de darle esperanza a los pobres. Estar con Él es fundirme con Él para entender el propósito de mi vida. Yo me he vuelto la esperanza de los pobres. Tengo la responsabilidad, no porque la cargo, sino porque yo soy esa esperanza.
¿Dónde ves a Jesús deprimido en esto? Estar con Él significa que hay una gracia sustentadora para todos los días. Que tú conozcas el propósito de tu vida significa que tú estés pleno. Estar con Él significa llenarte, no vaciarte. Si tú estuviste con Dios pero saliste vacío, no estuviste con Dios. Estar con Él significa que vamos a salir de ese lugar llenos y completos y plenos. Un cristiano parte de su plenitud, no de su desesperanza, porque no puede resolver sus problemas. Yo he encontrado en estos días que en Jesús hay solución, aunque no la conozca por completo, porque parto de su plenitud, no de lo que yo puedo hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero hay cosas que me tocan hacer a mí. Y la principal, ¿sabes cuál es? Estar con Él. Estar con Él. Jesús dijo algo muy interesante aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha dado el propósito de darle esperanza a los pobres. Y luego dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha llenado para sanar a los quebrantados. Me ha dado el propósito de darle esperanza a los pobres. Y la siguiente parte es, me ha llamado para sanar a los quebrantados de corazón. Tengo un llamado. Tengo algo por qué ser fuerte. Si de repente la desesperanza viene y me está atacando, inunda mi mente y mi vida, es porque le estoy dando espacio a contemplarme a mí. Por eso estoy deprimido, porque solo tengo ojos para mí. Amo mi vida, amo lo que quiero y no estoy dispuesto a esto porque sencillamente no lo puedo hacer yo. Eso es lo que tú crees, pero Dios dice, esto es lo que sí puedes hacer tú en mi presencia. No sé si entiende lo que estoy tratando de decirle. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mi énfasis es, me ha llamado para sanar a los quebrantados de corazón. Parte de ese trabajo es hablar en voz alta. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar. Esa palabra pregonar significa hablar en voz alta, a anunciarles. Es como ponerte al lado de una persona y a decirle, tienes el derecho de ser libre. Imagínate una persona que esté quebrantada, que no tiene manera de tener esperanza, pero que tú te pongas al lado y le grites, eres libre, porque tienes derecho. Dios nos ha enviado a pregonar la libertad, a hablar, a gritar que es tiempo de libertad. En la llenura del Espíritu Santo empieza a ver la plenitud, el propósito se activa, tus emociones comienzan a ser estables y empiezas a experimentar la plenitud, porque la gracia que Dios desprende es para satisfacer el alma. Me ha enviado a gritar que es tiempo de libertad a los cautivos, a los ciegos. Esto significa que a los que no encuentran rumbo fijo o están perdidos en la vida, es importante colocarlos en la libertad. Tenemos un trabajo. Mira, ven John, ven. Te quedas ya para ayudarme con el piano. Dice la Biblia que estar con Dios significa entender el propósito, gritarle que es tiempo de libertad. Pero si yo solamente le digo que es libre, pero no lo coloco en el lugar correcto para que él reciba su libertad, estoy haciendo un trabajo incompleto. Amados, en esta transición tenemos un trabajo de ocuparnos. La iglesia se debe a la ciudad y a los demás. Y hay gente que está en espera de que tú los coloques en el tiempo de libertad y en el camino correcto. ¿Sabes por qué? Porque no pueden ver. A darle libertad a los ciegos, a ponerlos en el lugar correcto.
Si tú piensas que no eres llamado a esto y que tu propósito como iglesia es solamente venir a la iglesia, eso no es tu propósito. Tu propósito va más allá, es grande. Estás en una transición para poder comprender esto. Si nosotros como iglesia nos quedamos en el lugar, vamos a pasar años viéndonos las caras. Y mire, la iglesia que no hace nada se va a aburrir. Vas a empezar a aborrecer lo que estás haciendo. Hay gente aburrida porque aborrece su vida. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Hay gente que ha entrado en un proceso de aburrimiento porque no le encuentra sentido estar aquí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el único lugar donde te encuentras con Dios o donde te hablan de Dios a veces es nada más aquí. Y el resto de tu semana no escuchas nada de Él. Yo te preguntaría, ¿tienes encuentros con Dios de gracia en tu trabajo? Donde tú antes de comenzar a trabajar te arrodillas, buscas, agarras un versículo bíblico y de repente te vas a un rincón y empiezas a orar ese versículo. Hay veces que vamos al trabajo vacíos. Hay veces que vamos a las situaciones sin armas. Hay veces que nos aventamos a tratar de resolver la vida sin nada. Y Jesús no quiere que vayas por la vida así. Dios quiere que uses sus medios. Y su medio es la gracia. Una transición me exige una manera de confiar diferente. Una transición me exige una manera de confiar distinta de la que solía confiar en Dios. Tienes que volver a confiar más en Dios. No, yo confío en Él, no se te ve. La transición que estás viviendo te pide una nueva confianza. Las emociones perturbadoras de nuestra vida son indicadores de que usamos nuestros propios medios, no los de Dios. Los vacíos que suele tener la iglesia o tu vida es porque sueles usar tu experiencia antes que tu fe. No, yo soy experto en tratar de resolver esto con mi jefe, con Miguel. Espérame. ¿Qué tal si en ese día no quiere que tú vayas y eches pleito con tu jefe? ¿Qué tal si ese día Dios te da una palabra para tu jefe? ¿Qué tal si Dios tiene un proyecto por comenzar, pero al no estar conectado con Dios, tú sigues molesto porque piensas que el ascenso te lo mereces y simplemente no llega o que todo el mundo es injusto contigo? Pero mira, todo lo que calificamos como malo en nuestra vida es resultado de no haber estado en su presencia. Porque Dios puede hacer que lo malo se convierta en muchas cosas de beneficio para nosotros. ¿De dónde se producen tus malos entendimientos? Tus malos deseos, tus prejuicios, de poner la mirada en otros y no en Cristo. Salmo 73, mire, vamos a verlo, NTV. Salmo 73, vamos a ver. Yo creo que Asaf estaba en un tiempo de transición. Pero en lugar de poner la mirada en Jesús, para mí Asaf era un viejo ya en la iglesia. Eso es lo malo con los que tenemos mucho tiempo ya en el Señor, que de repente nuestra relación con Él la profesionalizamos de tal manera que sabemos cómo Dios se conduce. Y no, señores, nadie conoce por completo a Dios. Hay cosas nuevas todos los días por conocer de Él. En el Salmo 73 yo creo que Asaf estaba teniendo una transición. Pero vea lo que dice el versículo 2, por favor, NTV. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Versículo 3. ¿Por qué? Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad.
O sea que Asaf estaba en una transición, y en lugar de seguir poniendo su mirada y saber estar con Dios, de repente comenzó a voltear a ver a la gente, a los orgullosos, a los que se comportan mal. Y dice la Biblia: puse mi atención sobre ellos y por poco me resbalo por fijar mi mirada en ellos, porque envidié a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Verso 4. Para que pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo sano y fuerte, no le va mal. Yo quiero que les vaya mal para tener yo razón de que yo sí estoy haciendo lo correcto, está diciendo el salmista Asaf. Yo estoy en tu presencia y pareciera que en lugar de que me vaya bien, no, Asaf, no te equivoques, estás en una transición. Ellos ni siquiera toman en cuenta esto. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. ¿Qué tan profundo es el juicio nuestro cuando ponemos la mirada en cosas que no son Jesús? O sea, ¿qué tan profundo es esto que Asaf estaba diciendo? Este cuate es bien desgraciado y le está yendo bien. Dígame si no estaba tomando más en cuenta lo que estaban haciendo los demás. ¿Te suele pasar a ti eso? Entonces, mis vecinos no son cristianos, mira qué camionetotas, ¿eh? ¿Y qué las camionetas? ¿Y qué tengan? ¿Qué es eso? ¿Qué? Versículo 5. No tienen dificultades como otras personas, no están tan llenos de problemas como los demás. ¿Cuánto tiempo creen que Asaf se empezó a poner su mirada en sus vecinos o en la gente? Yo creo que una buena temporada. Versículo 6. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Asaf estaba perdido, no estaba entendiendo la transición. Si tú lees todo el salmo completo es extraordinario, porque más adelante empieza a decir: tan torpe era yo por poner mi mirada en esas cosas, que me comporté delante de ti como una bestia. Soy una bestia por tratar de fijar mi mirada en ellos, por no entender la transición, por no comprender. Fíjate, fui tan necio, ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento, Dios. Qué fuertes palabras, ¿no? Versículo 23. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Sabes hasta cuándo lo entendió? ¿Pones el versículo 21? Donde dice: entré al santuario. 17. Gracias. Entonces entré a tu santuario, oh Dios, y por fin entendí que mi destino y el de ellos es distinto. ¿Sabes hasta cuándo abrió los ojos? Hasta cuando supo estar en la presencia de Dios otra vez. ¿Quieres que se te quite lo necio, lo mal encarado? Quizás tú eres de los que ves tanto como Asaf, que otros prosperan, y tú por más que le echas ganas, porque él todavía dice: Señor, yo le echo ganas, me porto bien,
Creo que me he guardado en vano. Necesito ser un desgraciado para que me vaya bien entonces, Señor. Y entra al santuario. ¿Puedes poner la 60 en estos versículos otra vez? 60. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo siguiente, por favor. Ciertamente los he puesto en deslizaderos, en asolamiento, los harás caer. Versículo 19. Como ha sido asolado de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Versículo 20. Como el sueño del que despierta, así el Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Para mí Asaf era un intenso como yo, y cada que leo yo estas líneas en estos versículos me doblan. Porque hay una línea cuando ya no nos damos cuenta que empezamos a portarnos como bestias, amados. Cuando nos resistimos al cambio, a la madurez. Versículo 22, leemos. Tan torpe era yo que no entendía. Ahí es donde dice, era como una bestia delante de ti. ¿Usted cree que los seres humanos nos comportamos como bestias de repente? Pues de vez en cuando nosotros criticamos a los burros, pero los burros son de los animales más sujetos y obedientes que hay. Cuando tú le dices burro a tu hijo, estás ofendiendo al burro. Porque el burro, de los animales más inteligentes y más nobles, lo que ellos no quieren es ir al peligro. Un burro no lo puedes obligar a ir al peligro. Ellos detectan el peligro. Es una característica de esos animales. Nuestra vida diaria demanda algo de Dios, una gracia que solo Él te puede dar en su presencia cuando sabes estar con Él. Ya no tengo tiempo de hablar de otros recursos que Dios nos provee, pero escúcheme bien, póngase de pie. ¿Por qué Dios quiere que estemos con Él antes de hacer algo? Cuando tú lees la palabra plenitud, significa completo. Cuando estamos en la presencia de Dios, de Él se desprende la gracia, y esa gracia se convierte en los diferentes recursos del cielo para nuestro diario vivir. Número 1, esa gracia se introduce para sanarte el alma. Es lo primero que pasa cuando estás en la presencia de Dios. Te introduce al consuelo. Número 2, te va a dar sabiduría. Y esa sabiduría te va a llevar a tu propósito, a entender que tu vida tiene mucho significado para ti y para mucha gente que te conoce. Tenemos un pensamiento tan extraño que solamente que le importamos a muy poca gente. Eso es mentira. Tú le importas al cielo, le importas entonces. Mientras tú le importes al cielo, tú importas demasiado. Pase lo que pase y digan lo que te digan, porque Dios ha puesto eternidad dentro de ti. Tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida.
Hay una habitación con tu nombre, esperando que tú llegues a ese día. Entonces, cada que tú estás con Él, lo primero que el Padre hace es tomar su gracia, y su gracia se convierte en su amor, en su sabiduría, en un proyecto, en fuerzas, en gozo, en paz, en cosas que tú no esperabas tener. Estar en la presencia de Dios significa dotarte y llenarte de lo que Él es, de lo que Él tiene, de lo que Él puede hacer. Porque es aliento. Cuando tú estás con Él, significa que Dios va a soplar como al principio, para darte vida, para darte sabiduría, para darte entendimiento, para darte gracia, para que salgas de ahí no como llegaste. Hay un intercambio. Dios quita tu imposibilidad y pone su fortaleza. Entonces, estar con Él es importante para producir en todos los aspectos y en todos los lugares de tu diario vivir algo de parte del cielo. Yo te diría, te sugiero que en esta transición no hagas nada sin saber estar con Él. En la semana esta predicación salió ¿cuándo fue? ¿El martes que dirigí la oración? El martes. Estábamos leyendo la Biblia cuando dice la Escritura que Saúl, primer libro de Samuel, dice la Escritura que Saúl estaba rodeado de caballos y carros. 30,000 personas más 6,000, 36,000 amenazas. ¿Sabe lo que significa eso? Yo les decía el martes, es como si el ejército ruso comenzara a atacar San Luis Potosí con 36,000 soldados y carros de guerra. Por eso Saúl estaba así. 36,000. Es un mar de personas contra un ejército que tú dices. Y Dios le dice: mi recurso no es tu ejército, es la obediencia. Así es que tienes que esperar a Samuel para que haga el sacrificio de paz y tú tengas la victoria. Yo les decía: ay, amados, ¿cómo vas a tener una victoria con algo tan sencillo? Pues sí, porque quítale el ejército, quítale la circunstancia y lo único que te queda es algo tan sencillo que Dios te está pidiendo a ti en medio de tu crisis de nervio: obedéceme. Los recursos del cielo son superiores, aunque tú no lo creas, a lo que tú y yo podamos hacer. Saúl inmediatamente, ¿qué hace? No viene Samuel, no viene Samuel, no viene Samuel, y todos bien miedosos. No, ¿sabes qué? Ahí te quedas, compadre. Yo no voy a enfrentar a 36,000 personas, me van a matar. Y el rey, como en su lógica humana, ese es el resultado. No estar con Dios, vamos a reaccionar como todos los demás. Una persona con propósito como tú no puedes reaccionar como todos los demás. Tenemos la obligación de estar en su presencia para tomar decisiones claras en una transición. No decidas nada sin saber estar con Él. No decidas nada sin haber obedecido al Señor. No hagas nada sin estar en su presencia. Estar con Él no significa que te vas a pegar con la chancla y que Dios te va a decir sí, sí es. No, tampoco. Dios te va a decir algo muy sencillo: obedéceme en esto y las cosas te van a dar un mejor resultado hoy. A veces todo lo que quiere Dios es que te calmes. ¿Cuántos de ustedes son en sus crisis de repente nerviosos y empiezan a desesperarse y empiezan hasta a hacer esto, a rascarse? ¿Cuánto les ha pasado ese tipo de cosas? Si no sabes controlarte de verdad, arrodíllate. Un hombre es lo que es cuando está de rodillas. Todo lo demás no importa. Un hombre es lo que es cuando sabe estar de rodillas. Y si no tienes oración, Dios sabe que tus rodillas significan orar. Dios sabe que cuando tú te haces esto y no dices nada, y solamente le dices me rindo. No tienes que convencer a Dios de algo con palabras. Esta postura
ya significa oración para Él. Ya significa que le estás dando la libertad y la puerta abierta a Él. Esto es significativo para Él, porque te estás dejando vencer por Dios antes que por tu problema, antes que por tu circunstancia. La respuesta de Dios es gracia. La respuesta de Dios es su plenitud. Y cuando te levantes, tú dices: yo parto de mi plenitud y de la plenitud de Cristo para enfrentar mi vida y seguir en esta transición. No te desesperes. Te lo dice una persona que desespera muy fácil. Me deprimo muy fácil. Y a veces le digo: Señor, si yo fuera tuyo nunca me hubiera tomado en cuenta a mí para ser pastor. Pero Dios me dijo: pues por eso, porque no sirves para nada. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Te acuerdas de ese canto? La vida es nada, es verdad. Solo Dios nos hace felices. A lo mejor tú llegas aquí con un chorro de vacíos, deprimido. Levanta tus manos. Estar contigo significa llenura. Y tú no vas a dejar que nadie se vaya de este lugar sin ti. Esta convocación tú la hiciste, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, aún sin entender, aún con las luchas en la mente y en la cabeza, llena tu iglesia, porque tú lo prometiste. Tú prometiste estar con ella. Tú prometiste salvarla. Tú prometiste estar todos los días con tu preciosa amada iglesia. Y tú la amas, y yo te la presento delante de ti, Señor. Hasta aquí llega lo que yo puedo hacer, pero lo que tú puedes hacer es superior. Ven y trae libertad. Levanta tus manos y así en alto, unos segunditos. Yo sé que a veces es cansado. Tu mente no está conectado con eso. No pido que tu mente se conecte, pido que escuches solamente y creas lo que estoy hablando. Ahora recibe la plenitud y la llenura del Espíritu Santo para que la gracia de Dios comience a ser una forma visible. Desde este momento en el que sales de este lugar, yo declaro que el Señor te da la sabiduría, te da el crecimiento, ayuda en tus imposibilidades. Dios te sana, te salva, te libera de tus cárceles en el nombre de Jesús. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido para gritarle a la gente que es tiempo de libertad. Te hablo a ti, iglesia, es tiempo de libertad. Vista a los ciegos, recibe vista ahora para saber a dónde dirigirte. No serás una iglesia perdida, eres una iglesia con visión. Hoy se renueva tu deseo y tu manera de ver las cosas. Toda amargura que entró como Asaf, todo aquello que entró cuando tú empezaste a envidiar gente, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Y declaro que el Señor te guarda, te sustenta y te bendice en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada que estamos en la presencia de Dios aparece su amor. Y el amor de Dios no es que Dios ponga corazoncitos y te haga así, que haga un corazoncito, no. Hablaremos de eso dentro de 15 días. Vamos a hablar del recurso del amor de Dios en su presencia. Es increíble. Que Dios te bendiga. Mañana nos vemos a las 7. Y les puedo pedir un favor. Yo me despido de la transmisión. Que Dios les bendiga ya. Les quiero